Buenas tardes, mi nombre es Saúl Maldonado López y el día de hoy voy a hacer la revisión de mi examen de programación orientada a objetos. Bueno, empezamos con las preguntas. Primera pregunta, considerando las clases A y B, empareje los conceptos que pueden cumplirse. Clase A, instancia de nombre E es igual a instancia E1. Esta referencia no se puede cumplir debido a que haría una asignación por parte de un objeto, por lo cual no se podría realizar. Clase A, instancia E es igual a nueva B. Esta referencia no se podría realizar porque B no hereda de A y la clase A debería estar con el constructor A. Tercera, A instancia E es igual a nueva A. Esta referencia sí es verdadera, ya que E es una instancia de la superclase A. Ahora vamos a la pregunta 2, que nos dice, dado el siguiente código de herencia entre las clases A y B, y aquí tenemos lo que es pues public class A, tenemos una variable entera llamada valor, que está protegida. Tenemos aquí lo que es su constructor. Como podemos ver, tenemos el constructor y como podemos ver acá, tenemos la clase B que extiende de mi clase A. Lo que me está pidiendo es que señale los dos constructores con los que puede definirse B. Bueno, para yo poder definir el constructor de B, sabiendo que está heredando de A, yo también tengo que poner esos atributos de A en mi nuevo constructor B. Entonces, la respuesta sería literal A. Una de las respuestas sería literal A. Porque estaría poniendo public int, tenemos la variable el atributo de la clase A con el atributo de la clase B. ¿Ya? Pondríamos la palabra reservada super, que hace referencia a ese atributo de la clase A. Entonces, este atributo de clase A va a ser igual a este parámetro entero, valor. ¿Ya? Y lo mismo con mi valor, el dis.mivalor es igual a mi valor, porque es de la clase. Entonces, este sería uno de los literales. Y otro de los literales sería el número B, porque es un constructor vacío. Yo sí puedo tener un constructor vacío, así sea de que P esté heredando de A. Por lo tanto, para mí sería esa la siguiente opción. ¿Por qué? Pues porque los demás, como podemos ver, tenemos el número C, por ejemplo, que dice mi valor, mi valor. Ok, está bien. Pero estoy heredando de A. Por lo tanto, me va a pedir los atributos que yo tengo en A. Entonces, este estaría mal. Y el número D nos dice, pues obviamente el número D nos está poniendo los dos parámetros y nos está inicializando los atributos que son iguales a los parámetros. Ya, pero ¿qué pasa? Que valor no pertenece a B. Entonces no puedo hacer esto yo. Y el último nos dice que, bueno, que la clase B con dichos parámetros, inicializando mi variable, mi valor y valor. Así a priori se podría decir, ah, pues está bien, ¿verdad? Porque se parece bastante al primero, pero no, todo es el orden de cómo se haga el constructor, porque yo super no lo puedo poner aquí debajo. Siempre que yo heredo de una clase, super siempre tiene que estar hasta arriba. Entonces la respuesta sería la A y la B. Pregunta 3. Si A es clase de B, es superclase de B y la clase B es superclase de C, se cumple que C es la más grande y específica a la vez. Sí, esto es correcto porque prácticamente C está heredando lo que tiene B.
y obviamente B heredó lo que tiene A, por lo tanto C tendrá lo de A y B, por lo tanto es verdadero. Pregunta 4. Si A es superclase de B y B es subclase de C, entonces ¿existiría herencia múltiple entre ellos? Sí, la respuesta es verdadero. Existiría herencia múltiple, ya que en Java en Java no se permite lo que es la herencia, pero por medio de interfaces podemos hacer una falsa herencia múltiple. Pregunta 5. Dadas las siguientes salidas por consola en Java que representan los diferentes estados de una instancia. Bueno, lo que nos pide es seleccione la clase persona que se cree y que nos arroje estos datos por consola. Como podemos ver, tenemos 3 opciones. Lo que podemos hacer es empezar a ver sus atributos. Como podemos ver, tiene nombre, tiene apellido y tiene edad. Como se puede ver, son privados. Por lo tanto, vamos a tener que para poder sobreescribirlo necesitaríamos setters. Por lo tanto, en la primera tendríamos 3 setters que son set nombre, set apellido y set edad. En el segundo tendríamos set nombre y set apellido, por lo tanto esta de aquí ya no es. Y en la tercera tendríamos de nuevo set nombre, set apellido y set edad. Y la cuestión es cuál de las dos respuestas es la correcta, A o C. Aquí la respuesta correcta es la que tiene el constructor con los atributos ya inicializados. ¿Por qué? Porque donde yo no inicializo los atributos del constructor, no podría poner lo que son los datos. Para un mejor entendimiento, cambiaré a lo que es la ventana del NetBeans para que podamos apreciar mejor. Ya estamos aquí en lo que es el NetBeans y aquí, como podemos ver, tenemos lo que vamos a presentar en lo que es la consola. Tenemos aquí abajo lo que es la clase persona y tenemos su constructor, el cual lo tenemos con las variables, con los parámetros y con sus atributos que van a ser igual a sus parámetros, creando las inicializaciones. Tengo un método toString, tengo el método cumplir años que va a sumarle 1 a edad. Como podemos ver, aquí tenemos las instancias, las cuales podemos poner nulas o con información. También podemos actualizar su estado, como hemos hecho aquí, que a P4 le hemos aplicado el comportamiento cumplir año, el cual va a realizar un cambio de estado, y ahora años, que era 25 en P4, va a ser 26, como podemos ver en la consola. Pregunta 6. Considere las clases A, B, C, D, E, F y H, entre las cuales existe la siguiente jerarquía de herencias. Como podemos ver, tenemos una jerarquía entre todas estas clases y nos pide que afirmemos cuál es la jerarquía que se cumple. Para eso vamos a irnos al Paint para que se aprecie mejor. Aquí estamos en Paint. Entonces, nos dice, considera las clases A, B, C, D, E y F y H. Entonces, la forma que yo hice para poder entenderlo mejor es desde la parte de abajo hacia arriba. O sea, supongo que puede ser de arriba hacia abajo, pero de abajo hacia arriba me di cuenta que se podía encontrar mucho más fácil. Entonces dice que la superclase es H, ¿verdad? Entonces esta es superclase de C. ¿Ya? Entonces nos dice que E es subclase de C, por lo tanto va a ser hija de C. Entonces nos dice la de arriba que D es subclase de E, por lo tanto esto es D. La de arriba nos dice que A es subclase de D, entonces aquí va la A. La de arriba nos dice que E es superclase de F, por lo tanto E tiene otro hijo que es F. Y la de arriba nos dice que B es subclase de A,
Por lo tanto, esta sería nuestro orden de la jerarquía, por lo que H estaría en la cúspide de esta jerarquía, la cual sería la respuesta. Como tenemos aquí, que dice que H es la raíz de la jerarquía, es decir, que es la superclase de todas las clases. Como podemos ver, dice que la segunda opción, literal B, dice que B es instancia de A, D y F, y pues no se cumple. No se cumple porque B es instancia de A, sí, es instancia de D, sí, pero no es instancia de F. F es hijo de E. Y el literal C nos dice que F es una instancia de D, y por lo tanto ahí ya no se puede porque F y D son clases hijas de E, así que ya no se cumpliría. Pregunta 7. Empareje las descripciones con sus conceptos correspondientes a las nociones de la PO. Número 1. Son variables y suele ser public, private, protected o friendly. Estas aquí son variables de instancia. Con estas de aquí podemos poner si son accesibles desde ciertas partes del proyecto. Por ejemplo, public sería que es accesible de cualquier parte del proyecto. Private sería solo de la clase. Protected vendría siendo solo si es alguna clase heredada. Y friendly si son del mismo paquete. 2. Definen la parte dinámica de un objeto. Las que definen la parte dinámica de un objeto son los métodos, porque son los que cambian a los atributos. Es la parte dinámica. Y la parte estática, obviamente, son los atributos, porque los atributos no pueden cambiar de valor así por así. Necesitan una manipulación de un comportamiento. Número 8. Pregunta 8. Selecciona la respuesta correcta que permita completar la siguiente definición. Un objeto se define como una entidad con dos componentes. Parte A, datos, y parte B, comportamiento. Bueno, la respuesta aquí es la literal A, porque un objeto se define de una parte estática y de una parte dinámica. La parte estática, que son sus datos o sus atributos, y la parte dinámica, que son sus métodos o comportamientos. Pregunta 9. Empareje las descripciones con sus conceptos correspondientes a las nociones de la PO. Abstracción del mundo real. Bueno, la abstracción del mundo real es coger las partes más importantes de un objeto, ¿verdad? Por lo tanto, esto sería la clase, que vendría siendo el molde de los objetos, por así decirlo. Segundo, manifestación concreta de una clase. Bueno, la respuesta es instancia, porque para yo manifestar una clase en otra clase necesito de la instancia. Existe en el mundo real. El que existe en el mundo real es el objeto, ya que el objeto se basa en algo que existe en la vida real, obviamente. Pregunta 10. Seleccione la respuesta correcta que permita completar la siguiente definición. El A de un objeto está definido por sus atributos y los B definen sus comportamientos. La respuesta de la pregunta 10 es el literal C, que nos dice que A es estado y que B es métodos. Porque el estado de un objeto obviamente está definido por sus atributos y por sus comportamientos. Y obviamente el comportamiento es un método. Entonces el comportamiento, al realizar una manipulación en el valor de un atributo, estaríamos haciendo lo que es un cambio de estado. Entonces, ahí ya tenemos que la respuesta es el literal C. Bueno, esto ha sido la revisión del examen de programación orientada a objetos. Muchas gracias.